¿Se recuerdan que hicimos una encuesta virtual el domingo pasado? De hecho, desde el miércoles anterior, que concluimos nuestro estudio al libro de Esther, dijimos que ustedes tendrían la posibilidad de escoger el tema que iniciaríamos hoy. Y les confieso que yo también, aunque no puse mi voto en los chats ni de Facebook ni de YouTube, también votaba por la opción a la pregunta y al tema ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Y quiero confesarles, mis hermanos, que me he sorprendido mucho de la cantidad de información que encontramos en la Biblia acerca de la muerte. Realmente les he enseñado en la iglesia que una de las doctrinas más abundantes, sin duda la más extensa y tratada de todas las doctrinas en la Biblia, es la doctrina de la fe, el tema de la fe. Sin embargo, al ver cómo las escrituras abordan el tema del final de la vida, he llegado a comprobar que también la muerte, lo que sucede en ese momento y lo que sucede después, es un tema muy tratado que se encuentra de manera amplia y extensa en las escrituras. Esto me ha sorprendido, así que si les parece, emplearemos el estudio bíblico de hoy y el próximo estudio bíblico también para hablar de este tema. En último término, tal vez lleguemos a emplear 2 miércoles más, pero no hablaremos más de este tema más allá de 3 miércoles. ¿Les parece? Sin embargo, quiero que comencemos hoy viendo una introducción que seguramente algunos no se esperaban, pero que creo yo muy importante. Preparé para ustedes una presentación. Espero que puedan verla allí desde sus pantallas. Muy bien, creo que ya la están viendo. Y es el tema que iniciaremos y que ustedes escogieron tanto el miércoles como el domingo. Nos preguntamos, ¿qué hay después de la muerte? Y queremos responder esta pregunta desde una perspectiva bíblica. Porque sin duda, mis hermanos, y de pronto le pido al equipo de audiovisuales que me permita ver a la iglesia nuevamente, de este tema de la muerte se ha hablado mucho en el cine, en los libros, en la literatura, en la poesía, en la televisión, en las series. Es un tema incluso que frecuentemente es abordado en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque sin duda, mis hermanos, la muerte es parte de la vida y a todos nos ha tocado de una u otra manera, por la muerte de un ser amado, por el fallecimiento de un ser querido o tal vez de una persona muy allegada a nosotros, un amigo o una amiga. Tal vez tú que me estás viendo en esta noche por primera vez, que no eres miembro de la iglesia familiar, dices, bueno, a mí me interesó ese tema porque yo perdí a mi papá. O tal vez perdí a mi mamá, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí uno de mis hijos. Tal vez algunos dirán, yo perdí un amigo o una amiga muy especial que amaba mucho y su pérdida lastimó mi corazón. Y por años sufrí esa pérdida, sufrí esa ausencia y aún hoy, cuando traigo a la memoria la vida de esa persona y la impronta que dejó en mi propia vida, siento dolor, siento tristeza. Unos incluso dirán, pastor, yo perdí algunos seres queridos, yo perdí algunos familiares, algunos amigos. ¿Qué experiencia más dolorosa? Otros dirán, incluso yo perdí una mascotica, murió y cuando se fue, cuánto la extrañé y cuánto dolor me produjo su partida. Y a partir de ese momento le pregunté al Señor si tal vez aquellos animalitos que alguna vez hicieron parte de nuestra familia estarán en el cielo y volveremos a verlos. Bueno, yo creo que
todos esos interrogantes y todas esas cuestiones pueden ser abordadas en un estudio breve de 2 o 3 miércoles que hemos titulado ¿Qué hay después de la muerte? Vean ahora conmigo, mis hermanos, la manera como las Escrituras de forma tan directa tratan este tema. Porque la Biblia no solamente habla de la muerte y de lo que ocurrirá después de la muerte, sino que también lo hace de manera muy abundante. La Biblia habla mucho de la muerte. De hecho, mis hermanos, debo decirles que todos y cada uno de los autores de la Biblia, de manera directa o indirecta, se refirieron a la muerte. Los casi 40 autores de la Escritura hablaron del final de la vida. También, si nos referimos, por ejemplo, a los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, si, por ejemplo, abordamos los libros históricos, los libros sapienciales, los libros poéticos, si abordamos los profetas mayores, los profetas menores, si abordamos los evangelios, el libro histórico de los hechos, las epístolas y el libro profético, la carta profética de Revelaciones, de Apocalipsis, nos daremos cuenta que desde el primer libro hasta el último, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña y profundiza acerca de qué es la muerte y qué ocurrirá después de la muerte. Quiero que vean conmigo un versículo que no se anda con rodeos, que va directamente a responder a la pregunta de ¿qué hay después de la muerte? Ahora, el autor de la carta a los Hebreos es supremamente directo y quiero que iniciemos viendo este versículo que nos servirá como una sensibilización y como una aproximación introductoria para este tema. Así vemos que Hebreos capítulo 9, verso 27 responde de manera muy franca a la pregunta ¿qué pasará después de la muerte? En versión Reina Valera 60, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La Biblia es muy clara en señalar que no existe tal cosa como la reencarnación. Algunos maestros incluso que he tenido en el Centro de Entrenamiento Bíblico, bromeando acerca de este tema, han llegado a decir que lo único que se encarna es una uña encarnada, pero que realmente no hay reencarnación, que morimos y no volvemos a la vida, que hay una sola muerte, dice la Escritura, y después de esto, el juicio. Ahora tenemos que entender lo expresado aquí en Hebreos capítulo 9, verso 27, a la luz de todo el resto de la revelación bíblica, porque la Escritura habla de resurrecciones, pero escuchen algo, también habla de la vida abundante aquí en la tierra, de la vida eterna en los cielos, y la Biblia también habla de una primera muerte y también habla de una segunda muerte, o lo que encontramos en varios pasajes de la Escritura como la muerte segunda. Entonces, qué importante es que a la luz de las Sagradas Escrituras, no a la luz de la especulación de muchos cineastas o de muchos escritores, sepan que al consultar este tema me di cuenta también que muchos autores, muchos escritores han abordado la cuestión de la muerte. Y no solamente teólogos, también filósofos, inclusive médicos que han compartido sus propias experiencias y las experiencias que han vivido muy de cerca con sus pacientes. Pediatras también han escrito acerca de estos temas. E incluso hay toda una serie de libros, todo un género literario que podríamos llamar de nueva era, que nos habla de experiencias póstumas
de experiencias después de la muerte. Sin embargo, el abordaje es un abordaje de nueva era, que nos habla de historias muy lindas, llenas de ángeles, de un túnel donde hay luz al final y de un reencuentro con nuestro ser interior, con nuestros familiares, con la paz y con lo que esos textos llegan a llamar el creador del universo de una manera distante e incluso impersonal. No abordaremos la cuestión de la muerte y qué ocurre después de ella desde esas aproximaciones un tanto ficticias. Más bien, abordaremos el tema de la muerte desde la perspectiva bíblica, que nos ofrece, como lo he dicho antes, muchísima información relevante. La Biblia es la verdad. Y si ustedes quieren saber exactamente, no a partir de especulaciones o experiencias de algunas personas, sino de la verdad que corresponde a la revelación bíblica, quédense en este estudio bíblico y por favor sintonicen también esta señal los siguientes miércoles. Responderemos en el transcurso de nuestro estudio las siguientes preguntas. La muerte, mis amados, sin duda es una cita ineludible para todos los vivientes, humanos y animales por igual. ¿Cuáles son esas preguntas cuyas respuestas serán ofrecidas a partir de la palabra en nuestro estudio? ¿Qué es la muerte? ¿Y cómo podemos describirla y definirla? Sin duda, se ha hablado muchísimo acerca de la muerte. Incluso, si le preguntara a cada uno de ustedes qué es la muerte y cómo podrían describirla, les aseguro que todos podrían hacer aportes e incluso algunos de ellos serían muy interesantes. También responderemos a esta pregunta: ¿realmente hay algo después de la muerte o es simplemente el final de la existencia? Para un número cada vez mayor de nuestros contemporáneos, a partir de una visión y de un entendimiento de la vida, una antropología puramente materialista y terrenal, la vida corresponde únicamente a nuestros años aquí en la tierra. Y a partir de esa perspectiva materialista, cuando la vida termina en esta tierra, entonces hemos llegado al final de nuestra existencia y no ocurre nada más, no sucede nada más. El final de la vida terrenal para muchos en este momento es el final completo de la existencia. Veremos qué tiene que decir las Escrituras a este respecto. ¿Estamos de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte para ciertos delitos? Noten ustedes cómo hablar de la muerte y de lo que ocurrirá después de ella nos lleva también a profundas reflexiones éticas, porque incluso en nuestro país el debate no ha sido menor en cuanto a si aquellos que han cometido ciertos delitos deben recibir, no solamente para el caso de Colombia, una cadena perpetua, sino lo que sucede, por ejemplo, en muchos otros países, la pena de muerte, donde a partir de una sentencia, esas personas se ven abocadas a una inyección letal por cuenta de sus delitos y por cuenta de sus errores. Vamos a hacer también un abordaje ético acerca de esta cuestión. ¿La Biblia dice algo o enseña algo sobre la muerte? Claro que sí. ¿Podemos realmente saber cuál es su origen? ¿Dónde comenzó la muerte a operar? ¿Fue parte del plan de Dios? ¿En cuál de los 6 días de la creación el Señor creó la muerte? ¿Será que podemos responder a esa pregunta? ¿O más bien la muerte surgió de manera contingente, de manera accidental? ¿Cuál será su propósito y su destino? Si la muerte no es el fin de la existencia, porque esa es otra gran postura en nuestros días, una visión del hombre, una cosmovisión, una antropología, no una antropología materialista y una cosmovisión materialista,
sino una trascendente, que nos lleva a pensar que la muerte no es el final de la existencia, sino solo una transición a un estado diferente de vida. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Todos los seres humanos tenemos la misma experiencia después de la muerte? Hoy hablaba con uno de ustedes, nuestro hermano Edgar, y me decía que aprovechando toda esta situación del encierro preventivo obligatorio, ha estado compartiendo y testificando con muchas personas. Y él me decía, pastor, me sorprende ver la cantidad de personas que creen que todos, sin distingo alguno, somos hijos de Dios. Y que por eso creen que independientemente de que nos esforcemos por conocerlo o no y por agradarlo o no en esta vida, al morir sin duda, todos iremos al cielo y estaremos en un estado de paz eterna. Y él se sorprendía de la dificultad que suponía para él explicar que esto no era cierto, y para quienes lo escuchaban y escuchaban sus explicaciones, reconocerlas como provistas de razón y de objetividad. ¿Todos los seres humanos tenemos la misma experiencia después de la muerte? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Es realmente necesario prepararnos para nuestro encuentro con ella? Desde la perspectiva materialista, por supuesto que no, porque la muerte supone el fin. Sin embargo, desde esa cosmovisión trascendente que nos habla de una vida después de la muerte, creo que es importante que nos hagamos esa pregunta, que cada uno de nosotros se haga esa pregunta. ¿Será necesario prepararme para mi encuentro con la muerte? Y si algo, mis hermanos, entre tantas lecciones que nos ha dejado esta situación mundial que vivimos hoy, una de las más grandes lecciones que nos ha dejado es que la muerte no tiene distingos de nacionalidad, de raza, de edad, de sexo o de condición social. El virus que hemos llegado a reconocer como una pandemia, porque ha sido una epidemia de carácter mundial, el COVID-19, conocido también como el coronavirus, ha tocado a la puerta de personas en prácticamente todos los países del mundo. No ha distinguido entre ricos y pobres, no ha distinguido entre celebridades o personas anónimas, no ha llegado a distinguir entre hombres y mujeres, niños o ancianos, adultos o jóvenes. Ha tocado a todos por igual y nos ha recordado que para morir lo único que se necesita es estar vivos. Que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Por eso creo que es relevante hoy más que nunca reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Será realmente necesario prepararnos para nuestro encuentro con ella? También responderemos a esta pregunta en nuestro estudio. ¿Por qué tantas personas le tienen miedo a la muerte? ¿Es un temor inherente a la condición humana? ¿Nuestra actitud frente a nuestra propia vida y a la de los demás cambia si reflexionamos seriamente sobre la muerte? Esto es importante, mis hermanos, porque les confieso, no hablamos con mucha frecuencia en la iglesia, o no hablamos cuando podíamos reunirnos con mucha frecuencia de temas como este en la iglesia. De hecho, quiero contarles que en casi 20 años de existencia de la iglesia familiar y en aproximadamente 8 o 10 años en los que he tenido la oportunidad de predicar en ella, quiero confesarles que solo recuerdo haber predicado una sola vez un tema relacionado con la muerte. De hecho, recuerdo que el título de esa predicación fue Jesucristo, el destructor de la muerte. Y a modo de introducción, para presentar a nuestro Señor Jesucristo como tal, como el autor y consumador de la fe, pero también como aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó autoridad sobre la muerte y el infierno, yo hice una introducción hablando sobre la muerte. Y recuerdo que le dije a mis hermanos, tal vez algunos de ustedes recuerden ese tema que compartimos hace muchos años,
que la muerte, además de todo lo que hemos mencionado, tiene una particularidad, y es que sin duda ha visitado a todo ser humano. Desde Matusalén, por ejemplo, que en el relato bíblico se nos dice que llegó a vivir 969 años, hasta incluso aquellos seres humanos indefensos, no nacidos, que murieron trágicamente a partir de un crimen atroz como el aborto. La muerte, sin duda, mis hermanos, ha tocado a hombres y mujeres por igual durante todas las épocas de la historia humana. Por eso, como seres humanos, al hablar de la muerte, recordamos nuestra fragilidad, nuestra mortalidad. ¿Qué actitud tenemos cuando somos conscientes de que en cualquier momento podemos tener un encuentro con la muerte? ¿Qué actitud nos lleva a esa conciencia frente a nosotros mismos y frente a los demás? Quiero pedirles en este momento que hagan un ejercicio. Por favor, allí en casa donde están, mírense unos a otros. Hagan ese ejercicio. Y ahora les pido que, mirándose unos a otros, reflexionen a partir de este pensamiento. Algún día van a morir. Ver a esa persona o a esas personas que están a nuestro alrededor y reflexionar a partir de la idea, algún día van a morir, inmediatamente nos produce un vacío interior. ¿Verdad que sí? Ahora algunos dirán, pastor, que eso no ocurra, que pase dentro de muchos años e incluso que yo me vaya primero. Recuerdo hace unos años ver a mis padres, como siempre, muy tiernos, muy cariñosos, incluso discutiendo acerca de quién dejaría primero a quién. Y cada uno le decía al otro, no, yo me voy primero, no, yo me voy primero. ¿Y por qué hacían eso? Era su forma de decir, no quiero verte morir, prefiero incluso morir antes que tú a verte partir. Ahora, miren también su propia imagen, vean sus manos, miren su semblante, piensen un momento en ustedes mismos y reflexionen a partir de este pensamiento. Algún día voy a morir. ¿Verdad que produce un gran conflicto interior pensar en eso? Pastor, pero si tengo 15 años, si tengo 18 años, si tengo 20 años, soy muy joven, apenas empiezo a vivir. Que piensen en la muerte los adultos, o que piensen en la muerte los ancianos, o que piensen en la muerte los enfermos. Pero yo, si algo, mis hermanos, nos ha demostrado la pandemia del coronavirus, es que la muerte no respeta edades, clases sociales, no respeta nacionalidades y estratos. Nos llega por igual. Y repito, lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Así que, como nadie tiene un certificado de cuántos años, meses, días, horas y segundos va a vivir, pues qué bueno que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar acerca de la muerte. Y dirán ustedes, bueno, pastor, pero se le escapa uno de tantos temas que podemos abordar en torno a este tema. Véanlo conmigo en su pantalla. El último de los temas. ¿Qué sucede con los animales cuando mueren? Y yo les voy a ser muy sincero. Tal vez para las personas que nunca han tenido un contacto cercano o estrecho con animales, ni en granjas, con animales de producción, ni animales domésticos, pues seguramente esto tal vez será intrascendente. Pero para todos aquellos que hemos tenido mascotas, les aseguro que no es un tema de menor importancia. De hecho, recuerdo, mis hermanos, que hace muchos años en nuestra familia ocurrió un suceso trágico también, porque una de nuestras mascotas que queríamos mucho, Caramelo, después de una enfermedad cardíaca, murió. Y les aseguro que fue un dolor muy grande.
Todos lloramos en casa, lamentamos su partida. Era solo un animalito, pero había llenado de alegría nuestros hogares y nuestros corazones. Todos los que tengan una mascota saben a qué me refiero. Pececitos, loritos, tal vez tú tienes un gato, tal vez tú tienes un perrito. Se ha puesto muy de moda también tener cerditos, mini pigs, como mascotas y animales de compañía. Pero ustedes seguramente en casa se están haciendo esta pregunta. ¿La Biblia habla acerca de eso? ¿Será que los animales mueren y su existencia termina? O tal vez esas mascoticas que tanto quisimos nos están esperando también en algún lugar. Bueno, ¿por qué no hablar de eso también en nuestro estudio? Y yo les confieso algo, cuando murió nuestra mascota hace muchos años, yo le pedí al Señor en oración que algún día me permitiera en la eternidad volver a ver a Caramelo. Y les aseguro que no he sido el único. Muchos de ustedes me han llamado y me han escrito después de perder a sus mascotas. Y he tenido también, junto con nuestros pastores, que animarlos y consolarlos, porque es también una pérdida dolorosa. Y yo me pregunto, ¿será que ese mismo espíritu, esa misma entidad que visita a los seres humanos en el último momento de su existencia, la muerte, será la misma para los animales como lo es para los seres humanos? Quiero mostrarles un video que sé que los va a conmover, principalmente a los que tienen mascotas y a los que aman a los animales. Y he dicho algo muchas veces en la iglesia y lo quiero repetir hoy. Animal es el que no quiere a los animales. Y la palabra dice que el justo cuida de la vida de sus animales, mas el impío siempre es cruel. Ustedes ven cuán importantes son los animales para Dios en la Biblia, que aún incluso el Señor le permitió a Noé por 100 años construir una barca solamente para 8 personas, una familia, pero miles de especies animales. Estoy seguro que veremos animales en el cielo. Y no olviden que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida volverá montando un caballo blanco. Así que este tema me gusta mucho. Algunos dirán, pastor, ¿por qué le gusta tanto? ¿Será que es veterinario? Justamente por eso me gustan estos temas y he encontrado en la palabra que los animalitos, indudablemente como nosotros, no solo tienen un cuerpo, sino que también tienen un alma, emociones, sentimientos. Incluso quienes han tenido más de una mascota saben que también tienen personalidad. Pero la Biblia dice, y se sorprenderán de eso cuando lo veamos, que también tienen espíritu. Porque Dios es quien da el espíritu, el aliento de vida. Así que los invito a que vean el siguiente video, pero quiero solamente pedirles un favor. No vamos a extraer ninguna conclusión doctrinal o teológica de este video. Simplemente nos servirá para ilustrar de una manera tierna, a modo de cuento, qué sucede cuando los animalitos parten. Y les aseguro que de ese video podemos extraer lecciones también de lo que representa la muerte como un momento, como un instante y como una experiencia común a todo ser humano. Pueden consultar ahí en sus pantallas. Quiero que vean un momento la pantalla, equipo de audiovisuales, ayúdenme. El nombre del video que pueden encontrar en YouTube se llama La vida de la muerte. Veámoslo.
Conmovedor, ¿verdad? Pueden volver a verlo en casa si lo desean. Y me gustaría estar allí con ustedes para preguntarles cuál fue la conclusión que sacaron al ver este video. O cuáles, porque pueden ser muchas. La mía fue: la muerte es parte de la vida. Sin duda, la muerte es parte de la vida. ¿Cómo la entendemos? Para profundizar un poco más en este punto, quisiera que vieran conmigo en sus pantallas este pensamiento
que redacté para ustedes, porque creo que es importante, antes de hablar de lo que sucede después de la muerte, es incluso pertinente que hablemos primero de la muerte misma, para entender mejor qué ocurre cuando termina la vida. Conviene referirnos primero a la muerte misma, como parte de la condición y la experiencia humana. Y como sin duda le hablo a personas que han perdido familia, seres queridos y amigos, como yo también he visto partir a seres amados, y seguramente en el transcurso de la vida tendremos que experimentar ese dolor e incluso algún día ver la muerte cara a cara, pues veamos entonces a esta entidad, a este personaje del que tanto se habla, cuya visita es parte de la condición humana. Nos referimos a la muerte y siempre es representada generalmente de esta manera. Quiero que vean una imagen en su pantalla que no es muy agradable, lo sé, porque generalmente así se representa la muerte, como un esqueleto humano envuelto en un gabán negro y con una hoz en la mano, siempre dispuesto a acabar con la vida humana, a cegarla por completo, como su misión y como su única razón de existencia. Bien, comúnmente, vulgarmente o popularmente, la muerte ha recibido muchos nombres e incluso tiene un festival en México, el Festival de los Muertos. No profundizaré o daré opiniones al respecto, pero piensen ustedes por un momento cómo han oído alguna vez que se le conoce popularmente a la muerte. Y les aseguro que en esta lista que vamos a ver, algunos dirán, bueno, algunos de esos nombres ya los había visto, otros no. Pero lo cierto es que la cuestión de la muerte incluso ha llegado a generar tanta fascinación en algunas personas que trágicamente han optado por cambiar su apariencia física para, según ellos, parecerse a la muerte. Vi el caso hace poco de un colombiano que le dicen Calaca y que lamentablemente, a partir de algunas experiencias dolorosas, decidió identificarse con este personaje y transformar su apariencia corporal para verse como si fuera la muerte. Esto es lamentable. ¿Cómo se le dice popularmente? La parca, la pelona, la calaca, la segadora. También le dicen la Catrina, la Llorona, Doña Fría, la Igualadora. Será tal vez porque siempre finalmente nos lleva a todos a un mismo estado. La novia fiel, la descarnada, la pálida, e incluso en México le dicen la Santa Muerte. Así se conoce popularmente. Sin embargo, preguntémonos cómo es llamada en la Biblia. Así vemos que el nuevo índice de temas de la Biblia, de Orville J. Nave, nos presenta varios adjetivos que son usados para referirnos a la muerte en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 25:8, 35:29, en Lamentaciones 1:19, Hechos 5:10, se nos habla de la muerte o de ese estado final como exhalar el espíritu, como expirar. También Job, capítulo 18, verso 14, se refiere a la muerte como rey de los espantos o terrores. También en Job 14:14, como liberación o relevo. Génesis 15:15 y 49:33 se refieren a la muerte como ir a los padres. Segunda de Pedro 1:14, como abandonar el cuerpo. Lucas 12:20, como requerir el alma. Job 16:22, como ir por el camino donde no hay regreso. Génesis 25:8
y 35:29, como ser reunidos con nuestro pueblo o reunirnos con nuestros antepasados. El Salmo 115, verso 17, se refiere a la muerte como descender al silencio. Génesis 3:19 y Salmo 104:29 como regresar al polvo. Job 14:2 nos dice que un sinónimo para el estado de aquel que ha muerto es como uno que ha sido cortado. Job 14 también y otros pasajes nos hablan de huir como una sombra. Filipenses 1:23, como partir. Generalmente, esta es una de las expresiones que más usamos. Cuando alguien ha muerto, ha partido y generalmente añadimos para estar con el Señor. ¿Será eso bíblicamente cierto? Para el creyente, al morir el creyente entrará en un estado de coma o de sueño, esperando la resurrección, o inmediatamente ascenderá, llevado por los ángeles a la presencia del Señor. ¿Será ese el mismo destino de todos por igual, inclusive de los que nunca tuvieron en su vida tiempo para Dios? Vamos a responder a esas preguntas. Quiero que vean ustedes con cuánta amplitud y de qué forma tan extensa toda la Biblia, de forma directa o indirecta, habla y enseña sobre la muerte. Y me gusta aprovechar esta oportunidad porque les digo, estos no son temas que toquemos habitualmente, pero sí son temas que la Escritura aborda de manera extensa y profunda. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, que se nos habla mucho de la muerte e incluso del origen de la misma, se nos dice que el Señor, después de la caída, después del pecado de Adán y Eva, les dijo estas palabras, entre otras: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Luego el Señor añade: no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Veremos entre paréntesis, al finalizar del texto, el versículo específico, el libro y el versículo específico del libro que les estoy mencionando. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 14, se nos dice: es verdad que un día todos vamos a morir y no podemos evitarlo. Job dice a su vez: los días del hombre ya están contados. Dios ha decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. Ahora, generalmente, el ser humano vive entre 70 y 80 años. ¿Sabían ustedes que 80 años corresponden a 960 meses? ¿Cuántos ya hemos vivido? ¿Cuántos nos quedan? ¿Sabían ustedes que 80 años son aproximadamente casi 30,000 días? 29,200 para ser exactos, si contamos cada año como uno de 365 días. ¿Pueden creer ustedes que 80 años no son más que 960 meses y casi 30,000 días? Realmente nuestra vida es corta. Job se refiere a eso y medita mucho en ello mientras padece y mientras sufre. El Salmo 89:48 dice: ¿quién puede vivir sin ver la muerte? ¿Quién puede salvarse del poder del sepulcro? Habacuc dice: la muerte siempre quiere más. La tumba nunca está satisfecha. Y de hecho nos recuerda Proverbios 30:15, que nos habla de 4 cosas que nunca se sacian. El proverbista se refiere al vientre estéril,
se refiere al fuego, se refiere también al agua a la tierra cuando recibe el agua, y se refiere también al sepulcro, como cosas que nunca se sacian. Vemos también, por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, que la palabra dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, que es a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y por último, de manera extraordinaria también Cantares dice en el capítulo 8, verso 6: tan fuerte como la muerte es el amor. Es increíble que el autor bíblico compare el poder de la muerte que ha llegado a tocar a todo ser humano como el amor. Vemos en el Nuevo Testamento también algunos ejemplos. Juan dice, por ejemplo, refiriendo palabras de nuestro Señor, Jesús dijo: todos los que escuchan mi mensaje, el mensaje de Jesús, y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. No está hablando de vida terrenal o vida abundante, sino vida eterna. Y luego dice: nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Aquí el Señor Jesús refiere a una doctrina recurrente en el Nuevo Testamento: la muerte espiritual. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por medio del pecado entró la muerte. ¿Han oído bien conmigo? Y por medio del pecado entró la muerte. Ya aquí nos hablan del origen de la muerte. En ninguno de los 6 días de la creación, el Padre creó al ángel o al espíritu o a una entidad llamada muerte. Nunca fue creada. Fue una consecuencia del pecado. Y así la muerte pasó de Adán a sus hijos, a todos los hombres y a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Hebreos a su vez dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Noten aquí que ya se nos ha dicho no solamente el origen de la muerte, el pecado, sino que además se nos habla de un individuo que ostentaba antes de la resurrección de nuestro Salvador el poder sobre la muerte, Satanás. Por eso dice la Escritura que nuestro Salvador solamente mediante la muerte podía quebrantar el poder del enemigo, quien tenía a su vez poder sobre la muerte. Tito, en el capítulo 2, verso 14 nos dice: Jesús se entregó a la muerte. No lo mataron. Él se entregó y se entregó por nosotros. Se entregó a la muerte. Primero fue torturado violentamente y sufrió una muerte agónica. Fue tratado como uno más entre los malhechores para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Ven ahora ustedes cómo el Nuevo Testamento, de hecho ya desde el Antiguo vemos cómo la revelación bíblica nos lleva a un entendimiento nuevo y fascinante sobre la muerte, cómo la muerte de nuestro Salvador supone para nosotros, los que hemos creído en Él, vida abundante y vida eterna. Por eso estos temas son fascinantes a la luz de la revelación del Evangelio, la buena noticia. Por medio de la muerte física de Jesucristo, Colosenses 1:22, Dios nos ha reconciliado
Escúchenme bien, reconciliación con el Creador por medio de la muerte del Hijo de Dios. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Su Hijo murió para presentarnos santos ante Él, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pudiera llevarnos a ser juzgados por Dios. Efesios 2:5 dice: aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, ¿cómo estábamos, iglesia? Muertos por culpa de nuestros pecados, Dios nos dio vida al resucitar a Cristo. Filipenses dice, y aquí nos presenta un profundo deseo y un profundo sentir del apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo. Experimentar el poder de su resurrección, compartir con Él sus sufrimientos y también quisiera ser como Él en su muerte. Por eso, Apocalipsis 14:13 dice: dichosos, felices, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Noten lo interesante de esta expresión: los que mueren en el Señor. Eso quiere decir que también bíblicamente podemos hablar de aquellos que no mueren en el Señor. Sí han muerto, pero no en la fe en el Hijo de Dios, sino en su propia justicia, condenados por sus propios pecados. Dice el Espíritu: ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Cerremos esta primera parte de nuestro estudio, ¿qué hay después de la muerte?, recordando que hay esperanza para los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Será que nuestro Dios es solo nuestro Dios mientras vivimos aquí en la tierra por 60, 70, 80 años? Tal vez un poco más o tal vez mucho menos. No, la Biblia dice, queridos hermanos y también amigos que están viendo por primera vez esta transmisión, que Dios se convierte en nuestro Padre y en nuestro Dios por toda la eternidad cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y se convierte en nuestro Dios en esta vida, pero también se convierte en nuestro Dios más allá de la muerte. Así lo dice el Salmo 48:14. Nos presenta una promesa cumplida para cada uno de nosotros el día que termine la vida. Así dice el Salmo 48:14 en versión Reina Valera 60. Dios es Dios nuestro, veámoslo todos en nuestra pantalla. Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Lo están viendo conmigo? Quiero que, antes de terminar, los que no tienen a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, reconozcan este momento como una oportunidad, porque Dios ha dicho que Él es nuestro Dios eternamente y para siempre, y que nos guiará aún más allá de la muerte. Esa puede ser también una promesa para ti el día que tu vida concluya, si has aceptado a Cristo como tu Salvador. Te pido que cierres tus ojos conmigo y repitas esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. Te doy gracias por ella. Reconozco que la muerte puede venir en cualquier momento. Para mi familia, para mis seres queridos y también para mí. No pienso mucho en eso, ni me gusta hacerlo. Pero hoy, a la luz de esta palabra, he sido consciente de que algún día mi vida concluirá. Señor Jesús, no quiero morir en mis pecados. Quiero que tú seas mi Dios eternamente y para siempre, y que me guíes aún después de la muerte. Por eso,
Te acepto como mi único y suficiente Dios, Señor y Salvador personal. Amado Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco a Dios como mi Padre celestial. A partir de ahora te pido, ayúdame a vivir una nueva vida agradándote en todo. Anota mi nombre, Señor, en aquel libro en los cielos, donde están consignados los nombres de todos los que no morirán eternamente, por cuanto en esta vida han nacido de nuevo, por medio de tu salvación, por medio de tu obra en la cruz. Gracias, Señor Jesús. A partir de ahora viviré para ti. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te pido que nos saludes en los chats de Facebook o de YouTube. También te pido que nos escribas, que nos envíes tu nombre y tu correo. Queremos contactarnos contigo, queremos orar por ti y guiarte en los primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Amén.